Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal de Otro Mundi. En esta ocasión he querido hablar sobre algo que venía pensando hace un tiempo en adelante. Es sobre el cambio de perspectiva. Yo sé que quizás te lo has planteado en algunas oportunidades anteriores, lo has visto por ahí en algún video en YouTube, pero he querido ahondar más en ello debido a algo que me había ocurrido a mí en el último tiempo, que fue realizar una nueva forma de hacer un dibujo. Si tú eres nuevo en este canal, bueno, contarte que yo soy youtuber, trabajo en una oficina fiscal de Chile y al mismo tiempo me entretengo haciendo dibujos de personas, es decir, retratos. Eso lo venía publicando desde un tiempo para esta parte en mis redes sociales y he tenido afortunadamente una muy buena recepción por parte de mis contactos, de mis amigos. El tema está en que uno de esos contactos reparó en algo que yo no me había percatado, en que quizás podría mejorar mi técnica de acercarme un poco más a la realidad si yo cambiaba la forma en que tenía para hacer los retratos. Y esto me lo dijo una amiga de hace tiempo, de años que he tenido, es de la enseñanza media, secundaria, y ella me dijo, mira, puedes ver este video. Y me mandó a un short en YouTube donde salía una chica que había estudiado arte. Y ella decía en su short que le llamó la atención que dentro de las primeras clases de arte, su profesor le pidió que diera vuelta la fotografía que ella quería hacer un retrato. Iba a copiar esa fotografía. Entonces le dijo, da vuelta el original. Y ella se preguntaba, ¿por qué me hace pintar al revés? Y claro, cuando ella le hizo caso a su profesor, notó una gran diferencia. Notó que los retratos o pinturas de paisajes incluso pueden ser mucho más realistas. Y esto es por la sencilla razón de que al dar vuelta a una imagen, tú te vas a concentrar en ciertas líneas que antes, cuando tenías la vista normal, dabas por hecho o no te habías dado cuenta de su existencia. Porque el ojo humano tiende a captar un todo, por ejemplo, el rostro humano, y no así los detalles. Pero cuando das vuelta esa imagen, tus ojos solamente van a ver una serie de líneas, de manchas, de colores, de brillos. Entonces vas a poner atención a ese tipo de detalles. Por lo que después, una vez que das vuelta al dibujo, vas a notar que te habías fijado en mucho más cosas de lo que lo hacías antes. Y cuando pude comprobar eso, fue realmente espectacular para mí. Mis retratos quedaron un poco más realistas que antes y me entusiasmé corrigiendo algunos retratos anteriores. Entonces, todo eso a mí me ha hecho pensar en el cambio de perspectiva. Si bien yo lo estaba viendo por el asunto de los retratos, ahora me estaba dando cuenta que al llevarlo a otros campos de la realidad, puede ser de gran beneficio para mí. Y si es de beneficio para mí, lo puede ser para ti, que estás viendo este video. Por eso quise hacer este tema en particular. Ahora, el cambio de perspectiva lo podemos visualizar como la visión que tiene cada uno de la realidad. Hay una realidad intrínseca, personal, que obviamente es propia de una persona. Mientras que hay otra que es compartida, y esa realidad compartida es lo que algunos conocen como Matrix. Así es que nosotros vivimos en un planeta, por ejemplo, la Tierra, en el cual
hay una serie de reglas que ha sido aceptado por todos, incluso antes de nacer. Por eso, por ejemplo, está el asunto del dinero, el asunto de la política, el asunto de trabajar para vivir, de obtener los recursos necesarios para ganarse la vida. Esas son las reglas comunes para todos. Entonces, me he dado cuenta que cada persona es un universo distinto. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propia forma de ver las cosas, basado en sus conocimientos anteriores y en lo que ha podido percibir en el momento. Así es que, por ejemplo, no es lo mismo la visión de una persona que ha pasado por una universidad a otra que no lo ha hecho. Y aquí no estoy diciendo que quien pasó por la universidad tiene mayor conocimiento que otra persona, ¿ya? Esto va a depender de la materia que quiere uno abordar. Incluso puede ser hasta un poco perjudicial el hecho de haber estudiado en una universidad porque se le puede guiar el pensamiento a una persona. Entonces, a lo que voy, cada individuo se forma por lo que consume. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, has visto más películas que leer libros, tu visión de la realidad se está basando más en las películas que has visto. Entonces vas a tener una visión distinta a, por ejemplo, a tu amigo o amiga que es súper buena leyendo libros. Por ejemplo, libros de autores filosóficos, quizás novelas románticas, novelas de ciencia ficción. Entonces va a tener cierta forma de mirar las cosas que va a ser distinta a la tuya. Por lo mismo, aunque tú tengas a un amigo súper cercano o incluso tu pareja, tus padres, cada uno de ellos va a tener una visión distinta a la tuya con respecto a algo en particular. Y esas son las perspectivas. Por eso que se habla el de ponerse en los zapatos de alguien. Ahí desarrollamos el sentido de la empatía, porque es dejar de mirar las cosas como uno la estaba viendo a mirarla desde la perspectiva de otra. Y aquí, queridos amigos, yo me vengo a acordar de una situación que viví en mi etapa de infancia, en el colegio, cuando en aquella época los niños gritábamos mucho, conversábamos mucho, corríamos por aquí y por allá dentro del aula de clases y eso obviamente cansaba a cualquiera que estuviera delante de ellos, como por ejemplo mi profesora, nuestra profesora, la que compartía con mis compañeros. Entonces ella se cansaba mucho de andar llamándonos la atención, porque obviamente que para poder dar sus enseñanzas necesitaba que todos los alumnos del aula se quedaran callados, nos quedáramos quietos por lo menos. Pero ella, claro, tenía que lidiar con cada uno de nosotros mientras alguno le hacía caso y se quedaba callado. Hubo otro por ahí que se paraba, lloraba, daba vueltas por aquí y por allá. Entonces, eso en realidad agota a cualquiera. Entonces, un día, mi profesora reparó que había una chica más inquieta que el resto, que era muy desordenada, y se le ocurrió lo siguiente. A ella la mandó a la oficina a buscar unas cosas, ¿ya? Pidiéndole permiso a otra profesora. Entonces, mientras esta chica salía, aprovechó de decirnos al resto lo siguiente. Quiero que ustedes, chicos, actúen, igual como si fueran actores de la televisión. Ahora yo voy a hacer que esta chica que salió de la sala, cuando regrese, le voy a pedir que ella dé clases de algo en mi lugar. Entonces le voy a señalar algo que les va a contar a ustedes. Pero ustedes no se tienen que portar bien, al contrario, se tienen que portar mal. Entonces, nosotros le hicimos caso, obviamente. Y lo que pasó a continuación fue que esta chica, cuando regresó, la profesora le pidió dar una serie de instrucciones a nosotros. Y cuando estaba en eso, notó que ninguno de nosotros le estaba haciendo caso.
Así es que esta chica empezó a desesperarse, la misma que era súper desordenada, la que pasaba inquieta, ahora ella comenzaba a desesperarse porque nadie le hacía caso, nadie la tomaba en cuenta. Y ahí ella notó por primera vez todo el desagrado que tenía que pasar nuestra profesora por intentar explicar algo a la clase. Así es que ahí se puso en su lugar, cambió su perspectiva, ahí entendió el rol que tenía la profesora. Y a partir de ese momento en adelante fue más respetuosa de los maestros que estaban en el salón de clases. Así es que es bueno de repente cambiar de perspectiva para entender al otro. Muchas veces nosotros criticamos a la sociedad, a nuestro entorno, por nuestra forma particular de ver las cosas, cuando en realidad no nos estamos poniendo en los zapatos de la otra persona que tiene una cultura distinta a la nuestra. Y al tener una cultura distinta a la nuestra, obviamente va a tener una visión algo distinta. No podemos decir ni mejor ni peor que la nuestra, sino que distinta. Así es que yo creo que muchas de las discusiones que hay en esta vida se deben a que ninguna de las partes hace un esfuerzo por entender lo que está viendo el otro. Pongo otro ejemplo, pero ahora ya en la vida de adultos. Pasa seguido que una persona quiere hacer un trámite en una institución pública o privada y empieza a notar que es muy burocrático. Entonces se empieza a enojar con quien tiene delante porque le está pidiendo muchos papeles o quizá nota que lo que le está explicando no lo está logrando entender. Entonces esa persona se exaspera y empieza a increpar a quien tiene adelante. Pero ¿qué pasa si esa misma persona, años después, o quizás algunos meses después, le toca algo similar, pero estando en la silla de al frente? Es decir, a ella, a esa persona, le toca atender a alguien y explicarle algunas cosas y pedirle algunos papeles. Entonces ahí la persona va a entender que la visión que tenía antes de cómo eran los trámites cambia radicalmente cuando se sienta en el sillón de quien está atendiendo público. Y viceversa, cuando a mí, por ejemplo, me toca ser atendido por otra persona, yo entiendo cómo es su trabajo, que no puedo obligarlo a que me haga todo lo que yo tengo que hacer, simplemente busco alguna asesoría. Entonces, al cambiar de perspectiva, se va entendiendo mejor lo que el otro quiere. Y si pongo otro ejemplo, también se podría entender mejor. En el caso de las personas altas y las personas bajas, no es lo mismo ser alguien alto que alguien bajo. Por ejemplo, los altos tienden a mirar el mundo obviamente de arriba hacia abajo. Para ellos, todo es como tan cercano, tan amigable, porque tiene una visión de las cosas por encima del resto. Yo, por ejemplo, no es que mida mucho. Yo diría que estoy dentro del promedio, mido 1,80 m. El tema está en que ante países europeos yo soy el bajo, pero estando acá en Chile me he dado cuenta que me es beneficioso ser un poco más alto que el resto de mis compatriotas porque el promedio de estatura es más bajo. Me pasaba, por ejemplo, en los conciertos de rock, en donde no tenía que hacer esfuerzos por mirar el escenario porque nadie que estaba delante mío me tapaba la visión porque era más bajo. Entonces, para mí resultaba ser beneficioso ser alto. ¿Ya? Y veía a todo el mundo un poquito más abajo. Así que esa es la parte genial de ser alto. Pero la visión de alguien bajo, claro, por sus propios esfuerzos le va a costar mirar lo que tiene al frente. Entonces, ahí tiene que buscar la forma de ver un poco más alto, ya sea acercándose más al escenario, en el caso de un concierto de rock, o subiéndose a una silla, por ejemplo,
Y bueno, los que son bajos, como tienen que darse a entender, porque el resto quizás ni siquiera los mira, bueno, tienen que desarrollar la personalidad. Por lo tanto, generalmente las personas más bajas tienen una personalidad más alta porque así se los ha exigido la vida. Y al contrario, los altos tienden a ser como más vergonzosos, incluso empiezan a agacharse para estar a la par del resto. Entonces, ahí notamos que la perspectiva en cuanto a lo físico tiene su importancia, ¿ya? Por la forma de mirar las cosas. Ahora, si lo llevamos al campo de los zurdos y los diestros, es también algo similar. Hay algunas personas que son zurdos y tienen que adaptarse a un mundo que está hecho para los diestros. Bueno, donde más se ha hablado de los zurdos es en Los Simpson, donde incluso hay una tienda para zurdos. Me estoy acordando de un tenista chileno, bueno, un ex tenista chileno llamado Marcelo Ríos, acá conocido como el Chino Ríos porque sus ojos son bien orientales, parecidos a los de un chino. Entonces, me acuerdo que el Chino Ríos era pero un talento extraordinario del tenis de fines de los años 90, principios de los 2000. Y una particularidad que tenía el Chino Ríos era su servicio de devolución, porque él al ser zurdo, claro, le pegaba muy fuerte con la zurda, pero si elegía pegarle con la raqueta con su derecha, claro, iba a ser más débil. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? ¿Qué se le ocurrió a él para que su derecha no fuera tan débil? Se le ocurrió agarrar la raqueta con ambas manos. Entonces, él le pegaba su revés, era con ambas manos, así le daba mayor fuerza. Y eso a la larga le dio muy buenos resultados, porque tenía que enfrentarse a tipos que eran verdaderos energúmenos del tenis, en el buen sentido de la palabra, porque le pegaban un raquetazo, pero tan fuerte a la pelota que era muy difícil devolverla. Pero él, con su revés a ambas manos, podía devolverla, pero súper bien. De hecho, se le consideraba en su momento uno de los mejores devoluidores del mundo. Bueno, no sé cómo es la palabra, pero que devolvía muy bien todo lo que le llegaba, a pesar de la gran fuerza que le impregnaban sus rivales a esas pelotas. Así es que me acuerdo del Chino Ríos que tuvo que inventar algo para adaptarse a un entorno dispar y le fue bien. Me acuerdo también de un futbolista argentino, un ex futbolista argentino, que jugó mucho tiempo en Chile, llamado Claudio Borgi. Él incluso me parece que disputó el Mundial de México de 1986, estando bastante jovencito, y fue compañero de selección de Diego Armando Maradona. Bueno, el Vichy Borgi, que así se le conocía, también, bueno, él era diestro, pero en un momento dado a él le gustaba irse para el lado izquierdo de la cancha y eso era bastante raro para un diestro. Entonces tenía la visión del campo de juego totalmente al revés. Entonces, ¿cómo él lograba generar buen juego a pesar de que estaba con una visión cambiada? Bueno, lo que él hacía era, para darle una pase a un compañero, era pegarle de rabona. Es decir, utilizaba su derecha y esa derecha se ponía por detrás de la pierna izquierda que permanecía inmóvil y al hacer eso le pegaba a la pelota y le daba un gran efecto. De hecho, me estoy acordando de un golazo que le hizo al Club Santiago Wanderers de mi ciudad Valparaíso jugando por el Audax italiano, en un verdadero golazo de rabona. Entonces, esos son tipos que han cambiado de perspectiva y les ha ido bien, ya adaptándose a los cambios. Lo cual no es fácil, no es sencillo, sino pregúntenle al técnico de la selección inglesa de fútbol que estaba llamando a varios laterales derechos y a un solo lateral izquierdo. Se le lesionó el lateral izquierdo y ha tenido que improvisar laterales derechos por el sector izquierdo. Entonces, para un lateral derecho jugar por la izquierda es sumamente complejo porque cambia completamente su visión del juego.
hay que adaptarse, no es sencillo. ¿Ya? Lo mismo pasa con los defensores centrales que juegan tradicionalmente por la derecha y el técnico les pide jugar por la izquierda. Generalmente esos defensores cometen muchos errores. ¿Ya? Bueno, yo he querido ejemplificar con el deporte, especialmente el fútbol, porque es lo que yo conozco, ¿ya? Eso para que aquí los amigos que no me conocen sepan que a mí me gusta mucho el fútbol y lo utilizo en mis ejemplos. También el tenis. Entonces, esto del cambio de perspectiva, acá lo escribí para no olvidarme, implica un mayor grado de autoconocimiento en el sentido en que se explora algo oculto de nuestro ser, que siempre estuvo ahí, pero que no habías reparado en ello. Es decir, no es que estés descubriendo algo que no había descubierto antes, valga la redundancia, sino que siempre lo tuviste ahí dentro de tu ser y solamente lo desempolvaste, lo sacaste a la luz. Esa adaptabilidad frente a otra perspectiva, ¿ya? Frente a otra visión de los hechos, a otra visión de la realidad. Entonces, ahí tú comprendes que esa realidad alternativa donde miraba las cosas desde otro punto de vista, ahora es palpable en tu mundo, en tu realidad. Y bueno, el cambio de perspectiva puede conducir a dos cosas fundamentalmente. Una es un salto cuántico en el modo de vida. Bueno, hay que entender que salto cuántico se refiere a cambiar drásticamente de realidad. Esto viene de la mecánica cuántica, que es la que estudia, por ejemplo, cómo es el comportamiento de las subpartículas atómicas, que si bien tienen su cierto parecido a cómo se comportan los sistemas planetarios, tienen sus diferencias. Por ejemplo, tenemos al Sol, ¿cierto? Que es el gran centro de nuestro sistema solar. Alrededor de él giran planetas y también cometas. Entonces, estos planetas tienen una trayectoria fija con respecto a su estrella. Y si bien van moviéndose junto con la estrella, mantienen la misma distancia de siempre, por una cuestión de cómo se interrelacionan objetos de cierta, no quiero decir gravedad, pero de cierta masa, ¿ya? Así es que esa es la dinámica de los movimientos. Por eso que primero está Mercurio, después está la trayectoria de Venus, después está la de la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y así sucesivamente. Entonces, en el sistema solar podemos anticipar los movimientos de los astros, mas no así a nivel de sus partículas, porque si bien tienen sus parecidos, como por ejemplo está el protón, el neutrones y los electrones, bueno, los electrones que van girando en torno a ese núcleo, de repente van cambiando su órbita de un lugar a otro sin haber atravesado esa distancia, lo cual suena bastante loco. Es como si Mercurio se pusiera por delante de Júpiter y Júpiter se pusiera por delante de Marte, sin haber viajado, sino que de manera instantánea. Ese es un salto cuántico. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando uno da un salto cuántico es porque cambia drásticamente su realidad. Y acá estoy diciendo que para cambiar de realidad hay que cambiar de perspectiva, hay que mirar las cosas de manera distinta, dejar tu zona de confort. Por ejemplo, tú te sientes súper cómodo en tu realidad. Tienes las cosas listas, tienes un trabajo estable, quizás una pareja, quizás no. Tienes tus amigos, tus vecinos, tus parientes y tú estás normal, fijo, pero dentro de tu interior te mueve algo que te dice, necesito cambiar, tengo que hacer algo más porque no estoy conforme con mi vida actual en la tierra. Yo quiero hacer algo más, quiero hacer algo de lo que yo vine, que yo siento que soy capaz, pero no me atrevo a dar el siguiente paso. Así es que
para dar ese siguiente paso, tú tienes que moverte, salir de tu zona de confort y atreverte a dar ese paso. Entonces, ahí cada persona verá cómo da ese siguiente paso. Pero una vez que se da ese paso, que se da ese paso hacia el vacío, entre comillas, está cambiando tu realidad y vas a ver que esa realidad va a ser obviamente distinta a la original. Y si con el tiempo te das cuenta que ese cambio que diste fue para mejor, entonces ahí en ese momento tú vas a decir, di un salto cuántico, porque cambió drásticamente mi realidad, incluso para bien. Como por ejemplo lo ha señalado el amigo acá Robert de Despejando Enigmas cuando se trasladó desde Barcelona, España, a vivir a Finlandia. Él experimentó un cambio cuántico porque la realidad de Barcelona es distinta a la de Finlandia. Él notaba que para su vida era mejor vivir en Finlandia que en Barcelona. Entonces, él se atrevió a dar ese salto cuántico. Entonces, para dar ese salto cuántico, lo primero que tuvo que hacer fue cambiar su realidad. Y para cambiar su realidad tuvo que cambiar de perspectiva, de mirar las cosas de una manera distinta, abandonar su zona de confort. Y ahí se dio cuenta que al vivir, por ejemplo, solo en un lugar más helado, más fuera de toda urbe grande, como lo es Barcelona, se sentía más tranquilo. Entonces, él, por ejemplo, antes de dar ese salto, necesitaba sentirse más tranquilo y vivir una vida un poco más alejada del bullicio, por ejemplo, de una ciudad grande. Aquí estoy dando un ejemplo citando al buen amigo Robert del canal de YouTube Despejando Enigmas. Pero ustedes pueden trasladarlo a su realidad. Entonces, un salto cuántico en el modo de vida implica este cambio de perspectiva, porque ya no vas a ver las cosas de la misma manera. Y a la vez, obviamente, esto te va a dar una mayor comprensión de la naturaleza intrínseca de todo lo que te rodea, incluyendo puntos de vista distintos. Lo que yo señalaba con el ejemplo de mi ex compañera de clase de la básica, que empezó a comprender el rol de la profesora cuando se puso en sus zapatos. Así es que ambos factores influyen en el proceso de expansión de una persona. Ese es el fin de mis apuntes. Porque claro, cuando tú empiezas a comprender por qué la otra persona actúa como actúa, ya te vas a sentir tranquilo o tranquila. Si tenías algún rencor contra esa persona o te caía mal, por ejemplo, si tú entiendes el por qué realiza las cosas, entonces ya no te va a caer tan mal, no vas a sentir la misma rabia, sino que vas a entender el por qué lo hace. No es que tú digas, oh sí, yo necesito cambiar mi forma de ver las cosas para comprender mejor a los demás, pero ¿qué pasa si esa persona me hace cambiar mi punto de vista? ¿Será que yo voy a ser demasiado influenciable? Bueno, yo creo que no hay que ser tan drásticos porque tú vas a seguir siendo tú, solamente que vas a mutar un poquito. Al mutar un poquito, vas a cambiar tu manera de pensar y al cambiar tu manera de pensar, vas a tener una realidad distinta a la actual. Entonces, cada persona verá qué tan influenciable por otras va a ser. Entonces, a mi modo personal, yo aconsejo simplemente vivir la vida y si hay algo que te llama la atención, bueno, averígualo. Averígualo en qué consiste. Porque si lo averiguas, vas a cambiar, puede ser, tu perspectiva que tenías antes de ese asunto en particular. Entonces, te vas a volver un experto en algo que hasta ese momento desconocías. Así es que el mirar las cosas desde otro punto de vista ayuda obviamente a tu expansión, a tus conocimientos y también a entender el por qué suceden las cosas. Entonces, lo que antes te provocaba tristeza, lo que antes te provocaba rabia, ya no la vas a tener,
porque vas a entender las cosas como quien termina de leer un libro, entonces dice, oh, mira qué interesante lo que acabo de leer, se lo voy a comentar al resto, porque ahí tú vas a sentir que aprendiste algo bastante interesante, bastante bueno y lo compartes. Eso llévalo incluso a las redes sociales. Cuando miras algún video, algún mensaje, tú dices, oh, mira qué interesante el mensaje que acabo de comprender. Lo voy a compartir. Entonces, de eso se trata también las redes sociales, ¿ya? Entonces, ahí adáptalo a tu realidad. El cambio de perspectiva implica no ser tan orgulloso, no ser tan propietario de las ideas. Hay muchas personas que defienden sus ideas con uñas y dientes y no se dan cuenta que al hacer eso se están enfocando solamente en una parte de la verdad. Y al hacer eso van a seguir entrampados en lo mismo. No hay evolución en eso. Así es que cuando tú dejas un poco al lado tu orgullo, te abres a otras posibilidades, es decir, a un posible consejo de alguien, tú dices, a ver, esta persona me acaba de dar un consejo, ¿lo tomo o lo dejo? Y ahí va a quedar en tu fuero interno. A veces tú vas a considerar, mira, lo que me acaba de decir esta persona para mí no es válido. Lo pensé, lo analicé, le di mil vueltas, incluso lo experimenté, pero sabes qué, no me convenció. Y está bien, porque hiciste ese ejercicio. Después va a haber otra persona que te dice otra cosa, tú la vas a sopesar, la vas quizás a experimentar y vas a decir, oh sí, esta persona tenía razón. Eh, yo estaba con mi orgullo personal, por ejemplo, con el asunto del dibujo, que pensaba que era simplemente mirar una foto y copiarla, ¿cierto? Mirando bien exhaustivamente cada parte de un rostro. Pero ahora entendí que al cambiar, al girar el dibujo, puedo percatarme de detalles que antes no me percataba. Y con eso mejoró los dibujos. Entonces, ahí me estoy dando cuenta que al hacerle caso a mi ex compañera de curso, a mi antigua amiga, eh, tuve algo mejor, experimenté un mejor rendimiento. Así es que eso lo acabo de experimentar de un tiempo a esa parte y considero que es bueno compartirlo. Por eso creé este video. Espero que se me haya entendido y bueno, lo estamos viendo ya en un próximo video de este mismo canal de Otro Mundi. Muchas gracias y nos estamos viendo, como siempre digo, próximamente.